Buenas, mirá esta tarta de coco rallado de dulce de leche que te traigo hoy. Súper fácil de hacer, queda riquísima y para nada empalagosa, muy equilibrada. Probala y contame. Vamos a necesitar 350 gramos de harina, mitad levante, mitad común, 100 gramos de manteca, 2 huevos, 120 gramos de azúcar, 400 gramos de dulce de leche y 120 gramos de coco rallado. Recordá que tenés todos los ingredientes de esta receta en la descripción del video. Para empezar, vas a agregar la manteca a temperatura ambiente cortada en trocitos junto con la harina y vas a agregar las 2 yemas de huevo y vas a separar las claras. Las claras las vas a guardar porque las vamos a utilizar más adelante. Y para que esta receta no quede muy empalagosa, a la masa le vas a agregar solamente 50 gramos de azúcar. Agregas una pizca de sal para realzar el sabor y un buen chorrito de esencia de vainilla. También puedes agregarle ralladura de limón o de naranja que queda súper bien para esta masa. Y llegó la hora de ensuciarse las manos. Vas a empezar a mezclar tratando de que la manteca se integre con el resto de los ingredientes. Es importante que la manteca esté a temperatura ambiente, así no tenés que hacer tanta fuerza y se integre todo mucho más fácil. Si ves que a la masa le falta humedad que no se llega a formar, puedes agregarle unas cucharadas de agua o unas cucharadas de leche. Anda agregando de a poquito, así no te pasas con la humedad y no se te hace un enchastre. Fíjate que al agregarle unas cucharadas de agua, la masa ya va tomando forma. De igual manera, esta masa es bastante quebradiza, no es muy dócil, así que no te preocupes si sentís que se te quiebra constantemente. Cuando la tengas lista, agregas harina por toda la mesada y vas a empezar a estirar. De nuevo, mucha paciencia porque se va a quebrar la masa, pero vos seguí estirando y después cuando la pases al molde vas a poder unir nuevamente haciendo presión. Recordá que es clave que hayas echado harina sobre la mesada porque si no se te va a pegar y no la vas a poder pasar al molde. Fíjate en el video que yo la pasé al molde y parece que quedó un desastre, pero no te preocupes. Haciendo presión y dándole forma vas a poder armar la base de esta tarta. Si ves que en algunos lugares te quedan algunos huecos sin cubrir, puedes agregar los mismos trocitos que vayas sacando de otros lados para cubrir esos huecos. Si bien esta masa es bastante complicada, también es muy fácil de volver a unir para cubrir toda la base. Una vez que la tengas lista, la llevas a la heladera por media hora. La sacás y le vas a agregar el dulce de leche repostero, 400 gramos, así no queda muy cargada de dulce de leche. En caso de que vos quieras más, puedes agregarle más. Un dato importante es la cocción de esta tarta. La vamos a dividir en dos. Primero, la base con el dulce de leche. La vas a llevar a horno medio por 25 minutos. Mientras se cocina la base, vas a preparar la cobertura de coco rallado. Vas a mezclar el coco con los 70 gramos de azúcar y le vas a agregar las 2 claras que habíamos separado previamente. Y acá tenés que empezar a revolver para que se integre todo. Si ves que se te complica, metes mano y empezás a mezclar con las manos. Va a ser mucho más fácil. Por favor, si te gustó este video, dale me gusta, déjame algún comentario y suscríbete para que te lleguen las notificaciones de las próximas recetas que suba. Pasados los 25 minutos, sacas la tarta del horno y vas a agregar el coco rallado por encima. Te preguntarás por qué no metimos al horno todo junto desde un principio. Y la respuesta es porque a veces el coco rallado se funde junto con el dulce de leche y no queda esa distinción clara entre dulce de leche y coco. Y también corres el riesgo de que si lo metes todo junto, el coco rallado se termine quemando por demás.
y volvés a meter al horno por otros 20 minutos. Listo, ya tenés tu tarta de coco y dulce de leche. Mirá lo que es esa nube de coco rallado. Probala, queda riquísima y súper equilibrada, nada empalagosa. Espero que te haya gustado. Acá te dejo el link a otro de mis videos y el botón para que te puedas suscribir. Gracias.